no es el final, es solo el comienzo. ¿Por qué? Porque muchos pensarían que cuando Jesucristo murió, y de hecho muchos lo pensaron, porque dice la Biblia que en una ocasión iban dos discípulos caminando hacia una ciudad o un pueblo que se llamaba Emaús. Y cuando iban caminando hacia allá, de repente Jesucristo se les aparece, ya resucitado. Y ellos iban platicando y Jesucristo se les aparece y les dice, oigan, ¿qué es lo que están platicando? Y ellos le dicen, pues estamos hablando de lo que hoy todo mundo habla. ¿De qué? Pues de ese tal Jesús de Nazaret que todos pensábamos que él iba a ser nuestro Salvador y nuestro libertador, pero lo mataron, lo mataron. Parece que todo era una emoción, todo era algo pasajero, todo se acabó. Es el final. Pero Jesús les dice, perdón, antes de que Jesús les diga, ellos le dan un dato, le dicen, aunque hay algunas mujeres, ya ven que las mujeres, pues, por naturaleza son muy comunicativas, y las, para bien, para bien, para bien, y dicen ellos, hay algunas mujeres que han dicho que lo vieron resucitado, pero bueno, nosotros pensábamos que él era el que nos iba a traer salvación, pero ahora sí que ahorita estamos confundidos. Y Jesucristo, sin que revelarse a ellos no sabían que era él, les dice, tardos para oír, duros de corazón, que no han visto lo que dice las Escrituras, ¿por qué todavía dudan? Si Él les dijo que iba a resucitar, seguro que va a resucitar. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo no es el fin, no es el final, es un nuevo comienzo, es tan solo el comienzo. ¿Por qué? Porque en la muerte de Jesús, después del tercer día hubo resurrección y fue el comienzo de una nueva era, fue el comienzo de una nueva etapa. Por eso celebramos a Jesucristo, que fue muerto por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y hoy vive. Y por eso lo adoramos. No estamos en un culto fúnebre, celebrando a un Dios que murió y recordando que murió. No, estamos en una celebración porque estamos recordando a un Dios que vive. Él vive porque Él resucitó y el próximo domingo estaremos celebrando su resurrección. Pero, como empieza esta semana, hoy queremos hablar acerca de las 7 frases, escucha bien, las 7 frases o las 7 últimas frases que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Él dijo 7 frases muy significativas en la cruz del Calvario. Te las leo o te digo solamente las frases que él dijo en la cruz del Calvario. La primera fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda fue, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a uno de los ladrones. La tercera, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, le dijo a Juan, refiriéndose a su madre María. La cuarta, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la número 6, tengo sed. ¿Cuál fue la número 6? Tengo sed. La número, digo, es la número 5, perdón, la número 5, tengo sed. La número 6, ahora sí, todo se ha cumplido o consumado es. Y la número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Wow. Estas 7 frases las dijo Jesús y no las dijo solo por decirlas. Tiene un trasfondo, tiene un que ver esto. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esto? Que hoy no te voy a explicar yo las 7 frases. He invitado a 7 predicadores, wow, a 7 maestros de la palabra para que nos expliquen cada una de estas frases de manera breve, pero muy poderosa. Vamos a ver la primera frase que está en Lucas 23, 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre,
Dijo Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Nos vamos a enfocar en el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y voy a tomar esta primera parte que es Padre, perdónalos. ¿Qué nos muestra esta parte de Padre, perdónalos? Nos muestra el amor de Jesús a aquellos que lo humillaron, que lo escupieron, que lo despreciaron, que lo entregaron, que lo crucificaron. Nos muestra ese amor de Jesús para todos ellos que en pocas palabras, sus enemigos. También nos muestra la compasión por todos ellos. ¿Y qué es la compasión? Es un sentimiento de pena y de ternura y de identificación ante los males de alguien. Jesús sabía que ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ahorita vamos a ver eso, pero Jesús aún en su lecho de muerte, algo que se me hizo a mí interesante, es que estaba intercediendo por todos ellos y estaba pidiendo misericordia a Dios por todos ellos. Estaba pidiendo misericordia por todos sus enemigos. En la parte de en el porque no saben lo que hacen, ahí era lo que mencionaba Jesús, Jesús sabía que ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo, del alcance total de su maldad. Ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo, de quién era Jesús. En su propia conciencia, en su propio razonamiento, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Ellos creían que estaban haciendo bien, pero en realidad no sabían, estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús realmente. No sabían de que Jesús era el Mesías y no lo veían así como el Mesías. Claro que todo esto de la muerte de Jesús ya era un plan divino, pero ese ya es otro tema. ¿Y qué nos enseña todo esto? Que debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar a aquellas personas que en algún momento nos hicieron daño, debemos amar a aquellas personas que en algún momento nos excluyeron, que abusaron de nosotros, que nos juzgaron, que nos hacían a un lado. Debemos a perdonar a todas aquellas personas que nos hicieron algún daño o que nos siguen haciendo algún daño. Y tenemos que aprender a amarlas y a perdonarlas. También debemos hacer como Jesús, debemos ser compasivos con todos ellos y comprenderlos, aunque no sea fácil, aunque a veces no es fácil, tenemos que ponernos en el lugar de esas personas porque también sabemos que todo lo que hay en su corazón es lo que exponemos, pero debemos de tratar de entenderlos y más nosotros que tenemos temor de Dios. Ellos no tienen el temor de Dios o no conocen a Dios, a Jesús realmente, pero nosotros sí. Y nosotros somos el reflejo o debemos ser el reflejo de Jesús. Si a nosotros a veces nos resulta difícil perdonar a alguien, imagínense más a una persona que no tiene temor de Dios. No es fácil, pero debemos hacerlo. Y si Jesús amó, pidió misericordia, oró, intercedió por ellos, así también debemos hacer nosotros. Y sí, debemos que amar y perdonar porque Dios nos dio la capacidad para hacerlo. Dios nos dio la capacidad de amar y de perdonar a los demás. Y debemos que trabajar con todo eso si aún hay algo en nosotros. Nuestro mayor ejemplo es Jesús y debemos que reflejar el amor de Jesús en cada uno de nosotros. Y yo los invito, hermanos, a amar, a perdonar, a reflejar a Jesucristo y a reflexionar en eso de cómo Jesús fue en ese momento que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cómo la misericordia, la bondad, el amor de Jesús lo llevó a esas palabras y más bien sintió compasión por sus enemigos. Qué gran ejemplo nuestro Señor. No hay un grado más horrendo de sufrimiento que el que él haya vivido, y no por causa suya,
por nosotros. Y aún así pudo decir, Padre, perdónales. Perdonaba, ellos, me imagino que bien gozosos, bien risueños, se repartían sus vestidos y echaban suerte sobre su ropa. La ropa representa honra, y cuando se nos quita la ropa o se echa suerte sobre la ropa, significa deshonra. Mientras otros te deshonren, tú perdona. Mientras otros te deshonren, tú encomienda todo a las manos de Dios, porque tu corazón merece estar sano y tienes el gran ejemplo de nuestro Maestro. Recordamos que había dos hombres crucificados juntos con Jesús. Uno se burlaba y el otro supo reconocer quién era Jesús. Y no solamente reconoció quién era Jesús, sino que se reconoció a sí mismo. Era una de las grandes diferencias entre uno y el otro. Uno no pudo reconocer a Jesús porque ni siquiera se podía reconocer a sí mismo. No reconocía quién era, no reconocía, tal vez ni siquiera reconocía la culpa y la verdad de por qué estaba ahí crucificado, porque por algo estaban ahí, a excepción de Jesús. Y eso sí lo reconoció el que dijo esto, que reconoció que Jesús era inocente, se reconoció a sí mismo que era un vil pecador, y al reconocerse a sí mismo, pudo reconocer a otros, y entre esos otros pudo reconocer a Jesús. Y dijo lo siguiente, se lo dijo a Jesús, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto se refería como a su segunda venida, en otras traducciones lo ponen como, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Qué interesante que dice, te aseguro, en los últimos momentos de su vida. Aquí vemos que lo que se nos hablaba semanas atrás de que la salvación es solo por gracia. Era un hombre que se arrepintió en los últimos momentos de su vida y hay algo curioso, que este hombre sin saber y sin querer queriendo hizo lo que nos dice un texto que conocemos mucho, pero que nos ha costado entender lo que significa realmente y muchas personas lo malinterpretan. Vamos a ver Romanos 10:9, este texto que conocemos que dice, si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Esto fue exactamente lo que hizo este ladrón crucificado. Confesó, es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Él estaba reconociendo a Jesús, estaba reconociendo la deidad de Jesús, estaba reconociendo que Jesús es el Señor. No por nada le dijo, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Lo estaba reconociendo como el rey. Eso estaba haciendo, estaba confesando con su boca que Jesús es el Señor. Otra cosa, y crees en tu interior que Dios lo resucitó de la muerte. Él creyó profundamente, él creyó en su corazón, en su interior, que Dios lo iba a resucitar de la muerte. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando regreses como rey, cuando regreses en tu reino. Entonces, este que conocemos como el requisito para poder ser salvos, esto fue exactamente lo que hizo este ladrón sin saber. Supongo que no hubo nadie que le dijera este texto. Supongo que no hubo nadie que le dijera, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Él creyó en su interior, reconoció a Jesús y lo confesó, se arrepintió. Y con eso recibió la salvación. Jesús le dijo, te aseguro que estarás hoy conmigo en el paraíso. Te aseguro, como había dicho,
La salvación es solamente por gracia. En Efesios 2:8 ya se nos había compartido, Dios los salvó solo por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Es decir, este hombre no tuvo que hacer oraciones extensas, no tuvo que hacer rituales, no tuvo que ser bañado en agua bendita, ni en aceite, ni nada por el estilo. El único requisito es creer y arrepentirse. Él lo cumplió en los últimos momentos de su vida y fue salvo. Y así nosotros, arrepintiéndonos, reconociendo que somos pecadores y reconociendo que Jesús es nuestro Señor y nuestro único Salvador, es la forma en la que somos salvos. Porque así, como se lo dijo a él, te aseguro, nosotros estamos seguros de que somos salvos, porque no es por nuestras fuerzas, sino que es por su gracia. Ya me imagino a uno de nosotros, digo, de nosotros hablando, incluyéndome, ¿no? Por respeto, pero ya me imagino a uno de los religiosos fariseos, ¿no? Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Y cómo te portas? ¿Y cómo y le hablas a tus vecinos? Y, o sea, empezando a investigarlo, ¿no? A ver si era bueno para que mereciera la salvación. No, simplemente fue un regalo cuando él creyó. Pero te aseguro que no solamente ese día iba a estar en el reino, sino te aseguro que si en ese momento Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Bájate de la cruz y te dejo que vivas otros años. Si él realmente se entregó a Cristo, una vez bajado de la cruz, ya no hubiera sido el mismo. Su vida hubiera cambiado. Él hubiera comenzado a servir a Dios por amor. Si realmente entregó su vida a Cristo, él hubiera sido bautizado. Él hubiera hecho todo lo que tendría que hacer, ya no para ser salvo, porque ya lo era. Ahora, porque era salvo, porque ya Cristo estaba en su corazón y el resultado es la santificación. Amén. Dale fuerte ese aplauso a Cristo Jesús. Todos tenemos las mismas oportunidades, los dos tenían las mismas oportunidades, pero solo uno la aprovechó. Dos ladrones con las mismas oportunidades, pero solo uno la aprovechó y creyó. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, he ahí, tienes a tu hijo. Yo me hacía esta misma pregunta, ¿por qué a Juan? ¿Por qué el apóstol Juan? Dice, ¿por qué se lo encargaba a Juan y no a sus otros hijos? Porque tenía hermanos, él tenía hermanos. O a otros discípulos, ¿dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban? Creo que no estaban ahí. Nomás estaba el discípulo Juan y su madre y a otras mujeres que estaban ahí. Bueno, dice Jesús, primogénito, se hizo responsable de asegurar el sustento de su madre antes de comenzar su ministerio. No le cedió esa responsabilidad a sus hermanos porque ellos no simpatizaban con él. Nunca, no creían, no creyeron. Creo que a lo mejor después de su muerte creyeron en él. Otra cosa nos podríamos preguntar, ¿dónde estaba José? Yo me hacía esa pregunta y pues yo me digo, la Biblia no habla de Juan, probablemente pues ya había muerto. José. Me hacía esa pregunta yo. Tenía un esposo. ¿Por qué no se la encargaba a él? Probablemente él ya había muerto, porque las escrituras no hablan de él. Dice, Jesús prefería encargar a su madre a alguien de su familia espiritual. Qué bonito, ¿verdad? Más bien que a sus hermanos carnales. ¿Por qué sería que le encargaba más bien a la familia espiritual y no a su propia familia carnal? Bueno, para mí, yo no me extendí tanto, pero para mí es aquí un ejemplo que nos deja a nosotros
estemos al pendiente de aquellas personas necesitadas, aquellas personas viudas, en verdad, que sean viudas. A las personas que están pasando por situaciones. Nosotros que somos sus hermanos espirituales, creo que a mí me deja ese mensaje. Esta parte de la Biblia no es una indicación de adorar o venerar a María, como muchas veces se ha interpretado, para nada. ¿Por qué? Porque lo vemos en la Biblia que nunca jamás hay un registro que diga que se adore o se adoró a María. Pero sí es una actitud de Jesucristo siendo verdadero Dios como un humano que tenía cuidado de su madre, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y él honró hasta el último momento a su madre. Y como bien lo decía Silvia, ¿por qué no dejársela a sus hermanos? La Biblia nos hace referencia a que sus hermanos no creían en él. Por lo tanto, el discípulo que ahí estaba era Juan, y se la encargó a Juan. Necesitamos también nosotros aprender, fíjate, aún en el hecho del dolor, viendo por su madre, viendo por las personas necesitadas. A veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y decimos, ay, no, mi necesidad. Yo, es que si ustedes supieran lo que yo necesito, sí, yo sé que tienen necesidad, pero si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, debes aprender que aún en medio de tu necesidad, puedes ver por la vida de los demás. Así que, qué maravilloso nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo, porque Él es todopoderoso, pero Él nos enseña cuánto amor puede manifestar aún en el mismísimo lecho del dolor. Vamos a ver en Mateo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús tuvo, desde que lo apresaron la noche anterior, todo el día fue azotes, golpes, burlas, sufrió de todo. Y sin embargo, él tenía palabras para haber callado a cualquiera, a los que lo azotaron, a los que le clavaron la corona de espinas, a los que lo escupieron, a los que se burlaron de él. Él tenía palabras para callar a todos. Sin embargo, él no dijo absolutamente nada. Cuando llega la hora sexta, es exactamente a las 12 del día. Y de la hora sexta a la hora novena, que son las 3 de la tarde, es cuando más luz hay aquí en la tierra. La intensidad del sol es más fuerte. Pero precisamente en ese lapso del día, cuando hay más intensidad solar, hubo una enorme oscuridad. Duró 3 horas. Jesucristo, siendo la luz del mundo, estaba viviendo en la más profunda oscuridad. 3 horas. 3 horas en la más profunda oscuridad. Cuando estaba llegando la hora sexta, él clama a gran voz, lo grita con una gran desesperación y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Para mí esta frase es la frase más, digamos, más especial de toda la Biblia. Les voy a explicar por qué. Es una frase bien cortita. Elí, Elí, lama sabactani. Elí lo dijo en arameo, Elí, Elí, en arameo. Lama lo dijo en hebreo. Sabactani lo dijo en arameo, probablemente para que nadie le entendiera, porque hubo quien dijo, voy, está llamando a Elías, que venga Elías y lo salve. Entonces,
Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba ya había culminado 3 horas en la más profunda oscuridad, siendo la luz del mundo. Pero, ¿por qué si en todo lo que sufrió, Él no abrió su boca? Y cuando hubo una gran oscuridad, sí clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento en que Jesús es crucificado y levantado en la cruz, Él carga con todos nuestros pecados y se hace maldito, porque maldito es aquel que es colgado en un madero. Y Él cargó con todos nuestros pecados. Dios es un Dios santo, santo, santo. ¿Qué comunión podía haber entre un Dios santo, 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 infinitamente santo, contra la escena de un hombre que estaba cargando todos los pecados del mundo, cuando Dios, que es amor, odia el pecado a causa de su infinita santidad? Aquí, la santidad de Dios y el pecado del mundo son completamente contrarios. Entonces, Jesús estaba sumido en la más profunda oscuridad, porque también al decirle, ¿por qué me has desamparado? También le estaba diciendo, Padre, ¿por qué me has dejado atrás, acá abajo? También significa eso, o tal vez es la idea original. ¿Por qué me has dejado atrás, acá abajo? Estaba reclamando, no era un reclamo, era una pregunta de dolor. ¿Por qué me has dejado? Pero ¿saben por qué lo dejó? Porque no podía haber comunión entre la santidad y el pecado. Dios sí estaba ahí, pero siendo santo y Jesucristo cargando todos los pecados, la comunión eterna que había entre el Padre y el Hijo se rompió por 3 horas. El mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fueron esas 3 horas de oscuridad, porque se rompió la comunión que había entre el Padre y el Hijo, siendo que toda la eternidad había habido una comunión perfecta entre ellos dos, y se rompe. El Padre se hace a un lado, se aparta de él, aunque estaba ahí porque Dios está en todas partes, y no hubo nada que le doliera tanto a Jesucristo como que el Padre haya roto esa comunión. Era imposible en ese momento que hubiera comunión entre el Padre y el Hijo, pero era parte de lo que tenía que pagar. Y lo tuvo que pagar por nuestra culpa, por eso lo pagó. Pero no se lo pudo callar, porque de todo lo que vivió hasta el momento de su muerte, fue lo que más le dolió, y fue por lo único que abrió su boca para preguntarle al Padre, ¿qué me has dejado acá abajo en la oscuridad, en el infierno? ¿Por qué? Si nos ponemos a reflexionar, ¿qué podemos aprender sobre esto? Es a través de una pregunta. Nosotros estamos teniendo comunión con Dios, estamos teniendo comunión con Jesucristo. La cosa más importante
para Jesucristo, para el Padre y para el Hijo, era la comunión que tenían entre ellos. Era una comunión completa, total. Esa comunión no se rompía nunca. Siempre estaban en comunión. Todo lo tenían en común, día y noche, toda su vida, toda la eternidad. Ahora, nosotros buscamos la comunión con Jesucristo, buscamos la comunión con el Padre, y si la buscamos, ¿lo estamos haciendo correctamente? ¿Cómo poder saber si estamos en comunión con Dios? Para poder estar en comunión, comunión significa pensar lo mismo. Pero ¿cómo voy a saber cómo piensa Dios? ¿Cómo voy a saber cómo piensa Jesucristo si no leo la Biblia, si no me meto en oración, si no me reúno, si no me congrego? ¿Cómo voy a poder decir yo que estoy en comunión con Dios? Jesucristo aquí nos está enseñando que una parte vital de nuestra vida como cristianos, como creyentes, es estar siempre en comunión con Dios. Creo que es lo más importante en nuestra vida como creyentes. De hecho, esta frase que Jesús dijo y que un dato muy interesante, lo dijo en arameo, hebreo y arameo, o sea, como mezclando palabras. En realidad este clamor era un texto de la Biblia. Jesús estaba repitiendo el Salmo 22. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él se sintió desamparado en el dolor. Quiero aclarar, nunca Dios dejó de amarlo, nunca el Padre dejó de amarlo. Aunque tú pases por dolor, nunca Dios te dejará de amar. El desamparo que sintió Jesús fue porque él mismo clamó en algún momento, Señor, ¿puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba? Y Dios le negó. Dios dijo, no, tienes que pasar por esa copa. O sea, lo desamparó en su petición, en lo que él podría haber querido como ser humano. Hubo ese rompimiento, pero nunca lo dejó de amar. Y esto también nos muestra que él fue verdaderamente humano y que entiende nuestro dolor. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Quiero por un momento que te imagines un momento donde has tenido mucha sed. ¿Cuántos traen agua? Fíjense, yo me estuve aguantando todo ese ratito, ya está siento mi boca seca. Les invito a hacer este ejercicio. Vamos a darle un traguito al agua, pero no te la pases, ahí reténla en tu boca. Y vas a cerrar tus ojos y vas a pensar en esos momentos que Jesús tuvo sed. Siente la sensación del agua. Jesús, su cuerpo le pedía agua en ese momento. Y qué bonito es poder beber agua, ¿verdad? No sé ¿cuántos de ustedes algún día han llegado acalorados a su casa, cansados, y ven por ahí un vaso de agua? ¿Se imaginan que ahí estuviera un vaso de agua, que ustedes corrieran, lo agarraran y al tomarlo fuera vinagre? ¿Verdad? Entonces vemos aquí, yo lo que me estaba imaginando a Jesús con esa sed que tenía y luego tomando ese vinagre, ¿verdad? Vemos aquí en un salmo que para mí es no, bueno, sí es el Salmo 69, 21, que es como profético, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y también otra parte de la escritura, otro salmo que yo estaba aquí meditando. Quiero que te imagines a Jesús, el dolor que sentía al estar clavado ahí en esa cruz, sufriendo sed, sufriendo cansancio, ¿verdad? La agonía de la muerte. Y
y pues como Dios, Él era, fíjense, dice, Jesús padeció como hombre en la cruz del Calvario y tuvo sed como hombre, aunque Él era Dios, como hombre sufrió y tuvo sed y pidió agua y le dieron vinagre, que era vino agrio, ¿sí? Entonces vemos que Jesús, aunque Él era Dios en su humanidad, Él tuvo sed, Él sufrió, Él padeció, igual como cualquier humano, ¿sí? Y vemos aquí en el Salmo 42, también se me hizo como un salmo profético y me estaba imaginando cómo al estar leyendo este salmo, pues el sufrimiento de Jesús, se los quiero leer, dice, como el siervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? En lugar de comida tengo llanto. Me la paso llorando el día y noche porque la gente me atormenta todo el tiempo preguntándome, ¿dónde está tu Dios? Mi corazón se destroza cuando recuerdo esto. Me acuerdo de cuando guiaba a las multitudes a la casa de Dios, de las alegres canciones de alabanzas y agradecimiento y de las multitudes de fiesta. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios, volveré a alabarlo por haberme salvado. Dios mío, estoy tan deprimido aquí recordándote en este lugar, desde esta pequeña colina donde está el monte Hermón y el río Jordán. Escucho el sonido del agua de tus cascadas que salen de lo profundo de la tierra y cae gritando con fuerza en un pozo profundo. Tus fuertes olas me cubren y me ahogan. El Señor me muestra su fiel amor todos los días. Por la noche yo le canto y elevo una oración a Dios y me dio la vida. Al cantar le pregunto a Dios, mi roca, ¿por qué te has olvidado de mí? Quiero saber por qué te debo aguantar tanta crueldad de mis enemigos. ¿Por qué debo aguantar tanta crueldad de mis enemigos? Me duelen hasta los huesos ante la burla de mis enemigos que todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios, volveré a alabarlo por haberme salvado. Fíjense, este salmo pues se me afiguraba en el sufrimiento en el que estaba Jesús, ¿verdad? En ese momento. Y en ese salmo, en otra versión dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Fíjense cómo Jesús hacía un diálogo. Bueno, en este salmo vemos como un diálogo donde se hace preguntas y luego él mismo se anima a su alma, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y es lo que yo aprendí que debemos de hacer cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en dolor, animarnos a nosotros mismos, decir a nuestra alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Vemos cómo Jesús actuó frente a la sed y el dolor, y así nosotros debemos confiar en Dios aún en medio de la angustia y frente a toda necesidad. Así como lo hizo Él, pues también nosotros confiar, ¿verdad?, en que Dios tiene un propósito y confiar en que los propósitos de Él son perfectos. Él sabía su misión, Él sabía que venía a ser crucificado, Él sabía que venía a morir, pero su carne, como hombre, pues también sintió temor, también sintió sed, también sintió dolor, ¿verdad? Pero Él, pues se consolaba a sí mismo pensando, ¿verdad?, en su gran amor, pues que nos tenía, porque aún estando en la cruz, todo lo que aún hasta oró por nosotros, ¿verdad? Dios les bendiga. Sí, gracias, amor. ¿Cuántas veces te han dado vinagre en lugar de agua ante tu necesidad? Pero ahora, ¿cuántas veces tú le has dado vinagre a Dios en lugar de agua? O a otras personas. O sea,
hemos pagado con mal, con mal algo que nos han hecho bien. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Aquí el Señor nos habla de que Él no dejó ninguna obra inconclusa, de que Él terminó su obra al pie de la letra y hizo todo a lo que el Padre lo había mandado, que Él nunca dijo, no, pues yo por qué o yo esto. Él cumplió todo al pie de la letra. Entonces aquí el Señor nos dice que nosotros también tenemos que cumplir todas las obras que nosotros nos propongamos, siempre y cuando sean de Él, en la obra de Él. Entonces yo aquí me hacía una reflexión tantito, y yo siento que aquí aplica el Juan 3:16, que Dios entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros y que todo el que creamos en Él seamos salvos. Y cuando Él, ahí la otra parte del versículo donde dice, Él inclinó la cabeza, a lo poco que yo pude investigar, Él hizo cuando Él inclina la cabeza, no lo hace como un acto de humillación, lo hace como un acto de triunfo, de que Él ya estaba listo para entregarse al Padre, como en un acto de decir, yo ya estoy listo para irme contigo. Eso fue lo poquito que yo pude investigar. Y yo les dejo como reflexión que pues hagamos lo que el Señor nos indica, que si nos proponemos una obra, pues la empecemos y no la dejemos a medias, la terminemos, siempre y cuando sean obras del Señor. Esta frase es quizá una de las más importantes que Jesús dijo en la cruz. ¿Por qué? Porque anteriormente él había dicho, yo para esto he nacido, para hacer la voluntad de mi Padre. Pero, aunque él estaba convencido de que había nacido para hacer la voluntad de su Padre, aquí él estaba dando por concluida la tarea por la cual él había venido a esta tierra. Y él, en realidad, lo que gritó o lo que exclamó en este momento, lo exclamó en este idioma. Te lo voy a decir como él lo exclamó. Tetelestai. Esto fue lo que él dijo. Tetelestai, que la palabra tetelestai significa ha sido pagado, que era la palabra tetelestai significaba cuando había una deuda y alguien liquidaba esa deuda. El mundo teníamos una deuda, pero esa deuda quedó liquidada gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa muerte y en el poder de su resurrección tenemos vida eterna. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. De aquí yo resalto dos puntos muy importantes. Uno es que tenemos un Padre que está al cuidado de nosotros en todo momento, porque aquí este texto no lo dice, que se rasgó el velo y se abrió antes de que Jesús expirara. Entonces, tenemos un Padre que está conmigo, con nosotros en todo momento. O sea, me doy cuenta que está al cuidado de en todo momento lo que nos pasa. Cuando Jesús estaba a punto de expirar, Él abrió el velo, rasgó la cortina para que se abriera ese cielo y recibir. Y así como a Él está al cuidado de cada uno de nosotros también. De cada uno y que no nos deja ni un solo momento. También aquí entiendo y aquí tenemos la prueba de un gran amor
el amor más grande y puro que puede existir, que fue que Jesús entregó su vida por nuestros pecados y que nos otorgó ese regalo de la vida eterna. Yo puedo ver ese amor que Él tuvo por nosotros al morir en esa cruz por nuestros pecados, para que tuviéramos nosotros ese regalo de la salvación, de tener una vida eterna. Veo ese gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y yo esto lo aplico a mi vida, que debo de estar clamando como Jesús clamó hasta ese último momento. Debemos de estar clamando porque no sabemos, hermanos, en qué momento a nosotros nos toque, a diferencia de Jesús, que Él sabía que estaba en su último momento. Nosotros no sabemos en qué momento nos llegue ese último momento. Hay tantas cosas, muertes inesperadas, que yo me pregunto cuando suceden, ¿tendrían tiempo de pedir perdón, de clamar a Dios por su salvación? Cuando gente joven muere en esos accidentes repentinos, o esas personas que mueren en la noche y ya no despiertan, no tienen esa oportunidad que nosotros sí la tenemos. Nosotros tenemos esa oportunidad de estar clamando día y noche, a todas horas, como Él también clamó hasta el último momento. Él sabía que era su último momento. Nosotros no, hermanos, nosotros no sabemos. Debemos de estar clamando día y noche, a todas horas, al acostarnos, al levantarnos. Y a todo esto solo puedo decir gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado esa muestra de amor, esa muestra de tu gran misericordia, Señor. Gracias, muchas gracias. Amén. Amén. Una expresión más de del tremendo ejemplo de nuestro Padre. Fíjate, la vida de un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya está asegurada su salvación solo por ser hijo de Dios. Solo por ser hijo de Dios. Ya está asegurada tu salvación. Y quiero decirte hoy algo interesante con esta palabra. Tu espíritu, fíjate qué interesante que Jesucristo habla aquí de su espíritu humano, no habla del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. Y bueno, tu espíritu humano, todos tenemos un espíritu humano, está en las manos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu espíritu está en las manos de Dios. Dios estará contigo aún más allá de la misma muerte. Porque un hijo de Dios no pierde cuando muere. Un hijo de Dios gana. ¿Por qué? Porque la muerte no es un final, es tan solo un comienzo. Y estas palabras nos han traído una enseñanza maravillosa, lo que nosotros debemos aprender acerca de Jesucristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Pero también dijo al ladrón que estaba a su lado, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. También tuvo el tiempo para encargarle a su discípulo amado, a su madre, y poderle decir que la recibiera en su casa, y él la recibió en su casa. También él pudo clamar, Elí, Elí, lama sabactani, haciendo ver el dolor tan terrible que sentía como ser humano. Pero también pudo exclamar, tengo sed. Y él sigue teniendo sed. Él sigue teniendo sed de que tú le adores, de que yo le adore, porque nos ama. Es el anhelo de amarnos y de poder tenernos siempre con Él. También Él clamó, Tetelestai, todo se ha cumplido, consumado es, el precio está pagado de tu libertad, de tu salvación.
Y también, por último, él pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Ponte de pie, por favor. Y si tú estás agradecido por ello, por esa muerte y ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, adora a Dios con nosotros. Levanta tus manos. Queremos terminar adorando, queremos terminar exaltando, queremos terminar dándole honor al Todopoderoso, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Sí, Señor, quien reina con poder. vamos, adórale con todas tus fuerzas. Crear